Xavier. ¿Cómo están? Buenas tardes para todas y todos. Estamos arrancando un nuevo encuentro de este ciclo de tinta fresca. El autor nos cuenta su obra. Estamos esperando al protagonista hoy del encuentro, que es Patricio Rago, el autor de este libro, un gran libro, Homo Ludens. Ya estaba conectándose, tenía ahí un temita, pero seguramente va a estar ahora ya sumándose acá con nosotros. Les recordamos que este es un espacio que promueve Fundación La Balandra para conocer un poco la trastienda, el proceso de escritura, de creación con libros que recién salen, que recién se publican. En algunos casos también hemos tenido obras inéditas, ¿sí? Todavía sin salir al ruedo, a la librería. Antes de meternos a hablar con Patricio, de hacer la entrevista habitual, le voy a dar la bienvenida a Valeria, nuestra técnica de sala, que nos va a decir un poquito cómo vamos a funcionar, cómo vamos a desarrollar este encuentro y, por supuesto, algunas de las actividades que tiene la Fundación para las próximas semanas. ¿Cómo estás, Vale? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, les cuento la modalidad. La idea es que tengamos lo posible las cámaras encendidas, así nos conocemos, y los micrófonos apagados, así no hay, y silenciados, así no hay interferencias. Durante el encuentro pueden hacer preguntas o comentarios en el canal de chat, que no estará abierto, y después seguramente Gastón, a medida que avance la charla, va a facilitar que puedan preguntar. Y en cuanto a las actividades, les cuento de tres actividades que tienen que ver con corrección de textos, con lectura y con reseñas. La primera de ellas está a cargo de Salvador Viedma, es un taller de corrección de textos que empezó ahora en abril, es los miércoles de abril a noviembre, esto es de 19 a 21 horas, que no solamente sirve para brindar herramientas en los encuentros, sino también para que puedan después seguir de manera autónoma todos los procesos de corrección. Después tenemos un taller de lectura, variaciones crónicas, narrativas de no ficción, a cargo de Marcela Alemandi, donde se van a leer textos de autores de nivel nacional e internacional, como Manuel Carrer, Javier Cercás, Gabriel García Márquez, Truman Capot, Elena Poniatowska, Liliana Guerriero, Josefina Licitra. Esto será de los miércoles de mayo a julio, de 19 a 20-30 horas. Y por último, el taller de escrituras para reseñas, a cargo de Hernán Carbonell, que va a brindar herramientas para escribir reseñas, que también puede ser una salida laboral. Y esto es los martes de mayo a julio, y comienza el 5 de mayo de 19:30 a 21 horas. Estas son todas actividades que son aranceladas, pero que hay algunos descuentos para los socios de la Fundación La Balandra. Muchas gracias, Vale. Bueno, ahí lo vemos a Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes para vos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. No sé si Qué bueno. estás en tu librería ahí en Estoy en la Aristipo. librería, sí, acabo de cerrar ya el día laboral, el día viernes, que es el día más feliz, porque bueno, ya arrancamos el Es fin de verdad eso. semana, ya está, se terminó todo, arranca el descanso. Abro formalmente con una breve biografía de vos, Patricio, del autor. Nació en Buenos Aires en 1982. Se formó como lector en las librerías de la calle Corrientes y en los puestos de Parque Centenario y Parque Rivadavia. Vivió en Roma, Berlín y Barcelona. Fue jugador de hockey profesional, obrero metalúrgico y de la construcción, barman, pintor, cadete, jardinero, repositor de supermercado, mozo, galerista, intérprete simultáneo y profesor de inglés. Publicó el libro de cuentos Ejemplares Únicos en 2019. Es librero en Aristipo Libros, una librería de usados especializada en literatura y filosofía. Y por supuesto, organiza la fiesta del libro usado, que con la fundación hemos estado ahí cubriendo este gran evento que organiza Patricio allí en la Biblioteca Nacional. Hoy nos convoca Homo Ludens, aquí lo tengo, placer la lectura, Patricio. Me quedo con algo que dijo nada más y nada menos que Martín Coan en la contratapa, dice, el tópico de la barra de amigos admite o promueve diferentes coordenadas. Las que elige Patricio Rago en Homo Ludens son las del hockey y la de un club
Es ahí donde pone a funcionar una formidable máquina narrativa, porque la barra de amigos, o su variante, el grupo de pibes o la banda del secador, resulta una usina inagotable de historias que contar y personajes que evocar. Bueno, Patricio, ¿por dónde arrancar con esta novela? No sé si llamarla novela, es una novela, pero tiene una redacción casi fragmentaria, ¿no? Porque me animaría a decir, bueno, el protagonista sos vos, pero en realidad hay un personaje colectivo, porque es casi que toda tu barra de amigos que componen también un poco el equipo de hockey, el Trico, también son protagonistas de esta novela. Te agradezco y ya te lanzo esta consulta. ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo resumirías esta obra que has creado y que publicó MC? Mirá, yo diría que está buena. Mirá, el otro día estaba hablando con un amigo, con un escritor que me decía que, claro, que él sentía que era una novela, pero que también era un libro de cuentos, un libro de ensayos, un libro de diálogos teatrales, de notas al pie. O sea, que hay muchos dispositivos trabajando en la novela, construyendo, si bien hay un tronco, hay una estructura central, que es la estructura de un campeonato épico, donde pasan un montón de cosas sorprendentes y extraordinarias. Ese camino, esa estructura se va como alimentando y se va como tomando ciertos desvíos en diferentes tipos de capítulos que narran perfiles de personajes, cuentan ciertos viajes, asados épicos, o sea, tiene como, diría, a mí me gusta pensar un volumen como una novela que puede ser pensada como un libro de cuentos, de crónicas, de ensayos y de notas, y también un libro de crónicas, de ensayos que puede ser leído como una novela. Creo que el héroe colectivo, los protagonistas del libro, los jugadores, van sufriendo transformaciones a lo largo del libro. Entonces, diría como que me interesaba armar un dispositivo que no sea una novela clásica que arranca de principio a fin y que va directo hacia su desenlace. Me parece como que esos desvíos, si bien es verdad que en la segunda mitad del libro o en el último tercio, ya el aspecto de la novela, digamos, ese campeonato va cobrando mucho más fuerza, pero me parece que también como la idea era mostrar un mundo también, retratar un mundo que es el mundo del deporte y de hockey sobre césped masculino, que es muy particular, me parece que eso jugaba también con eso, me parece que le hacía juego. Hay una trama ahí que es que sostiene, ¿no? Un hilo conductor que es el campeonato de hockey, ¿no? Y este Sí, equipo Trico que vos formaste parte, porque es autobiográfico también, entiendo que ahí hay un Patricio Rago protagonista de esas casi todas las anécdotas que contás, pero también hay un ida y vuelta, hay una bifurcación en el tiempo, no cronológico, ¿no? Que va y viene, sí. permitís mucha libertad para escribir, Patricio. La temporalidad, sí. Además me parece como que varias cosas. Primero, el juego con la temporalidad, que hay algunos capítulos que transcurren en un año, en el 2015, otros pasan en el 2017, en el 2018, antes del 2015, el 2002. Entonces me parece que ese juego con la temporalidad también me interesaba, que la temporalidad también esté rota o esté fragmentada. Y después diría como que es un libro de ficción, no ficción, porque es un libro que se inspira en unas historias que tienen todos los equipos, o sea, todo un equipo de vóley, un equipo de básquet, un equipo de hockey de mujeres y demás, todos tienen estas historias, estas anécdotas de viajes, del vestuario, de los partidos épicos, de las finales, y claramente hay un trabajo de ficción ahí, por supuesto, que bueno, que quizás, nada, la barra de amigos, los pibes del club, pueden ellos distinguir ciertas zonas de ficción, ciertas zonas que no, o ciertos goles o ciertos personajes, pues también es verdad que cada personaje también está trabajado desde ese lugar. Y después yo diría que el protagonista es el equipo, porque creo que en este libro, a diferencia de Ejemplares Únicos, el narrador ocupa un lugar mucho más de segundo plano, digamos. Es un narrador que es más observador, está en un momento de cierre de su carrera, entonces como que diría que no es tan activo el narrador en los hechos, en lo que pasa. Creo que es más, en ese caso, es mucho más un observador. Me interesaba sacarme un poco del foco, salir un poco del foco, como es Ejemplares Únicos también, donde quizás tengo mayor presencia, y dejar que narren y que cuenten los personajes. La novela cuenta la historia, como decía Patricio, la historia de Trico, no cuento el desenlace que es maravilloso, me emocionó, mirá que yo
estoy muy alejado del universo del hockey, pero bueno, cierra de manera muy Qué emotiva, casi bueno, qué lindo me digan. Es lo que más casi me gusta de me digan eso, que te emocionaron, la piel de gallina. con la piel de Eh, gallina, con el desenlace ahí que yo Ay, qué decía, porque bien. aparte quería ir leyendo sin adelantar la lectura para ver cómo terminaba eso. Claro, está bien. Claro. Y está bueno lo que acabas de decir, porque iba a ser una pregunta al respecto, porque vos dijiste, me pongo en el lugar de observador. Patito, el protagonista, el que va Sí, contando, se pone en el observador porque básicamente elogia la característica de todos sus amigos. El Moro, sí, Masita, bueno, del Choco que arranca la novela, bueno, de todos, ¿no? Pero asimismo no dice nada. Al contrario, cuando tiene que hablar de sí mismo, por ahí es un poco crítico. sí, es Eh, verdad. No da mucha información de él, es más, mucho más observador. Está más concentrado sobre todo en descubrir en los personajes qué cosas ellos viven o sienten y que quizás no son tan conscientes de eso. De alguna manera hay como una intención, me parece, del narrador, que a mí me interesaba, de encontrar aquellas cosas que le pasan al deportista cuando practica un deporte y no es consciente de eso. Y un ejemplo de eso es la cantidad de cálculos que hace matemáticos, de física, de geométricos que hace un jugador cuando está dentro de la cancha. La velocidad a la que trabaja su cabeza, cómo va leyendo intenciones, gestos, cómo va imaginando jugadas, cómo va tomando decisiones todo el tiempo, cómo calcula parábolas. Entonces me parece como que esos elementos, esas cosas que los deportistas tuvieron siempre y tienen siempre, y los seres humanos cuando juegan, están jugando, están entregados en ese presente, en ese fluir, me parecía algo muy valioso para rescatar. Me parecía, che, wow, acá hay un montón de cosas que pasan y como que no. Y también noto que en la historia de la literatura no está muy trabajado este universo. Hay literatura sobre fútbol, está Fontana Rosa, está Soriano, sobre algo sobre tenis quizás, pero y si no, después hay como textos más escritos por periodistas o por ex deportistas que hablan más de aspectos concretos del deporte. A mí me interesaba crear una ficción donde se celebre ese estar ahí, ese cuerpo, ese vivir en comunidad que es la práctica de un deporte amateur. Me parece como que también pensar lo colectivo y la pasión, todo eso me parecía como... Y también es un tono celebratorio, porque claramente yo rescato todo lo maravilloso que tiene esto, y como que te lo quiero contar al mundo. Me parece como, wow, esta manera de entender la vida a través del juego y entender el juego también desde un punto de vista hedonista, porque los pibes no son deportistas profesionales que son súper disciplinados y que su vida es el deporte. Ellos también les gusta irse de joda, les gusta escabiar, fumar porro, o sea, divertirse, bailar. Me parece como, está, ahí hay algo muy está. dionisíaco, ¿me entendés? Como una manera de Sí. entender el deporte que no es desde el punto de vista del rendimiento. Ellos igual quieren jugar, quieren ganar, pero también si pierden, bueno, viejo, no pasa nada, nos vamos a encontrar y vamos a tener revancha el domingo que viene. Me parece que también esa es algo, es la propuesta. No, pero está presente esto que vos decís, ¿no? Está la diversión, digo, son jóvenes también, ¿no? Que se divierten, salen, bailan, conocen chicas, pero también está esa responsabilidad por el deporte. Es un deporte amateur, o por lo menos está Sí, planteado así porque es amateur. todo el tiempo atravesás historias que tienen los distintos amigos, compañeros que integran el equipo, de que tienen que salir a laburar, que por ahí no pueden ir a jugar porque tienen que hacer guardia en algún trabajo, porque tienen responsabilidades con el estudio, con la familia, pero cuando están, lo toman como con mucha seriedad. Yo te pregunto, ahí, todos los personajes son reales, todos los nombres que aparecen ahí, No, Bruno, no, Pechuga, todos los nombres no. están, o sea, todos los personajes son, todos los nombres están cambiados, claramente. Hay Ah, algunos personajes que se inspiran en personas reales, con características, no sé, pienso en Bruno, que es un jugador que es un crack, al que estamos esperando, o sea, ese clásico crack que está en muchos equipos, que el equipo tiene todas las expectativas y que todavía no termina de explotar. Pienso, no sé, Masita también, ese jugador ya a punto de retirarse, maduro, cansado, grandote. Hay algunos personajes que están inspirados en personas reales, en amigos, en mi grupo de amigos, y después hay otros que son construcciones, digamos, quizás tienen características de uno, características de otro, o un personaje inventado a la que le atribuyo ciertas características de otros personajes. Entonces, ahí hay un trabajo fuerte de la ficción. Entonces, la verdad que de todo, también de los partidos y demás. Y bien inspirado en cuestiones reales. Pero bueno, a veces me preguntan, che, ¿verdad? ¿Esto pasó así?
Y yo siempre digo, mirá, o sea, todo es verdad, aún lo inventado, me parece como que... Y también pregunto, ¿realmente querés saber cómo fue de verdad? ¿Para qué? Si a veces la realidad, o sea, no es tan ¿no? Pero épica como la ficción. Entonces también igual dejemos el lugar al sueño y a la fantasía. acá tenemos el privilegio de poder charlar con el autor del libro que terminamos de leer. Eso no te pasa Eso está habitualmente. bueno, claro, eso está Eso está bueno. bueno. Yo se lo digo a la gente. No es que vos podés verlo a Cervantes y le decís, che, Cervantes, ¿por qué le hiciste a Sancho Panza, le hiciste petizo? Y hay cosas, no se lo podés Claro, preguntar. Entonces acá hay claro. ciertos elementos, sobre todo que cuando el libro lo lee alguna persona que conoce el deporte o que conoce a algunos de los personajes y demás, ahí hay un juego muy interesante de qué decisiones tomé yo con respecto al texto, la construcción de los personajes, cómo fui armando ese campeonato, qué cosas fueron pasando. A mí me interesa también como cubrir un poco todo ese mundo que hay del deporte, que no solo es de los jugadores, sino que también es de los entrenadores, es de los suplentes, es de los exjugadores de las generaciones anteriores, es de los dirigentes y es también de los padres y de los hinchas. Entonces yo digo, es como que cuando un equipo gana un campeonato, gana un partido, no lo ganan solo los jugadores que están dentro de la cancha. Lo ganan también todo un trabajo invisibilizado de personas que están en el club, en esa vida del club, hace muchos años colaborando para que eso ocurra. Entonces eso también me parece importante. Y te pregunto, ¿alguno de tus compañeros lo leyó a este libro? Los que Sí, juegan al hockey. todos lo leyeron, nos mato ¿Y si no lo cuál, leen. y cuál Están fue la chochos, devolución? están Sí, felices, ellos Tancho, están sí. felices, ellos me dicen, che, loco, la verdad que, o sea, lo siente como yo también lo siento como un regalo a mis amigos, un regalo a mi deporte y un regalo a mi club. Entonces me dicen, y además sienten que cuando tengamos 80 años vamos a poder leer este libro, vamos a poder recordar esa historia, como que hay algo ahí del rol de la literatura, de fijar en la memoria, nada, una historia. Entonces me parece como que ellos están muy contentos, si bien nada, claramente hay jugadores que se vieron representados más por un personaje o por otro, quizás no les gustó tanto como ellos fueron observados por mí, pero por lo general están todos chochos, felices. Los pibes no Tancho, son super lectores, claramente, pero bueno, este libro lo leyeron, se divirtieron, están llamando con los apodos del libro, se hacen chistes, recuerdan situaciones, entonces la verdad que no sé, para mí es un gracio. Imagínate que tu banda de amigos, hay uno que escribe un libro, una ficción, contando un montón de anécdotas de no, su historia en genial. común. ¿No te parece espectacular? Yo quiero un amigo así. Espectacular. Y además la comparte con el resto de la gente. Tipo, los pibes venían a la francachera de la presentación y decían, no, yo soy Chicho, yo soy Sandro. Entonces me parece como muy hermoso eso. Muy genial, genial. No, bueno, el escritor del grupo sos vos. Te pregunto por cosas puntuales que me matan, Dale, me muero acá si son ficción. a ver, decime. La suerte de viaje de egresado que hacen a Río de Sí. Janeiro. ¿Eso es cierto? Ah, no, eso es bastante cierto. Podemos decir que ese es un texto donde hay bastantes elementos que ocurrieron de esa manera. La verdad que fue un viaje tan loco, digamos, tan divertido, es un viaje egresado de jóvenes, de personas grandes yéndose ahí a disfrutar, que la verdad que sí, fueron varias cosas ocurrieron así. El otro día me escribió un amigo, me mandó hace unas semanas, me mandó una captura del momento en que yo voy con el oso a sacar plata y se había olvidado la tarjeta y cómo nos reímos en ese momento. Así que sí, diría que justo ese texto te puedo decir que es bastante real, bastante fiel a Bobe- la realidad. Bobelander, esa aparición que tenés Sí. o que tiene Patito, ¿hay algo de verdad en todo eso? ¿Se te Mira, apareció Bogelander es un autor, este holandés? es un jugador que está vivo, es un jugador holandés que fue como nuestro héroe de la infancia. Bogelander fue un jugador que transformó un poco el hockey, porque tenía una manera de pegarle y demás tan fuerte, era un jugador tan, ya que bueno, casi como que hubo que cambiar el reglamento también un poco. Así que ese fue como nuestro ídolo de la infancia. Después esas apariciones bajo estados medio sospechosos de conciencia, podemos decir que, bueno, pueden haber estado o no, pero sí, algo de eso hay un juego ahí con la magia, porque creo que también los deportistas tenemos un vínculo con la magia, con las cábalas, con los rezos, con las deidades, digamos, como que vos pensás, te pones a pensar y buscar, muchos deportistas tenemos señal de la cruz antes de entrar, cintita roja, ponerse la misma remera para jugar en los partidos importantes. Hay un montón de cábalas o de rituales que hacemos porque entendemos que tener un buen o un mal partido no depende tanto de nosotros, depende
muchas veces de fuerzas desconocidas, que es la confianza, que es el azar, que es la suerte. Así que diría que, bueno, me pareció como que Bobelander era también esa aparición de ese espíritu que nos acompaña como Atenea o como Apolo en la Ilíada, que va acompañando Sí. a Aquiles o a Héctor. Me parece como que era un lindo homenaje para eso. Me parece que fuera nuestro ídolo de la infancia, este jugador holandés, me parecía como muy, muy divertido. La historia de Clara y fundamentalmente lo que cuenta Masita sobre Clara. Sí, la Y, historia de Clara, y- mira, y el otro día la conocí a la mamá de Clara. es Vino la real mamá y se me entonces. acercó, sí, se me acercó la mamá de Clara muy emocionada a decirme que había leído el libro, que se había emocionado mucho, había llorado mucho, y que bueno, y que esa historia es realmente es tal cual como me la contó Masita. Es una historia de superación personal muy, muy potente, muy emotiva. Esa escena de Masita cargándola a Es- Cocochito, subiendo las escaleras, es demoledora, sí. creo que ahí te habla un poco también de los valores del deporte, esos valores de la perseverancia, de esa capacidad del ser humano que tiene de resistir y de seguir adelante y de salir adelante. Me parece que eso es muy inspirador y me parecía también muy, muy importante que también fuera una mujer también en un libro tan masculino, de tantos varones. Me parecía que la presencia de Clarita, no solo para mostrar cómo se transforma el comportamiento de los hombres cuando aparece alguna mujer en un grupo, en grupalidad, sino también un poco contar esa historia de Clarita, que es realmente muy emocionante. Sí, la de Garampiña o Garampiña, algo así. Claro, Piña, Garampiña. eso, los brasileros, sí, también hay algo de eso, en realidad, si bien hay un trabajo ahí con la ficción, pero bueno, sí, digamos que no sé si la van a leer, si a un día le va a llegar a una traducción en portugués a los brasileños que vinieron, pero bueno, digamos, creo que también ese texto cuenta un poco, habla un poco sobre cómo vivimos nuestro cuerpo y nuestra sexualidad también, esa intimidad que tenemos los deportistas cuando estamos en el vestuario, cuando estamos en las duchas, cuando nos hacemos chistes, cuando estamos con nuestro cuerpo completamente desnudo, expuesto a los otros. Eso da también una intimidad y una comodidad de estar realmente cómodos con nosotros y con los demás que crea un vínculo muy fuerte. Entonces creo que Garopiña un poco juega con eso, la relación que tenemos nosotros con nuestros cuerpos, con nuestras pijas, con los chistes guarros que nos hacemos, con todo el humor escatológico que tiene el libro, esa manera de vivir el cuerpo, y tan conectado también con lo animal. Me parece que ahí hay una manera de entender esa parte más animal del ser humano que se despierta muchas veces en la práctica deportiva. Bueno, vos la nombraste la palabra pija. Está mencionada, no sé cuánta, infinidad Montón de de veces. veces. Un Sí, montón de montón de veces. veces, Un así montón de que veces. No sí, sí. tuviste, o sea, está escrito con una libertad absoluta. Te tomaste todas las licencias, o sea, me imagino que habrás disfrutado mucho el proceso de escritura. No, lo Desde disfruté esa mucho, me libertad. reí, los escuché a los pibes, anotaba, hubo todo un momento de anotarlo, también me reía solo, porque también me interesaba también que el registro fuera muy oral, que los personajes hablaran como cada uno habla, que tuvieran coherencia con lo que dicen, con lo que sienten y cómo reaccionan también. Si bien es un libro con muchos personajes y hay como un héroe colectivo, si ves, y hay casi como una voz colectiva, sobre todo en los diálogos teatrales, que es humor tan delirante como que, bueno, al final, pero me parecía re importante para dar esa veracidad a los personajes, que tengan esa coherencia y que también la voz del narrador sea una voz que te está contando una historia como si estuvieses en un asado, en una cena y te está contando un campeonato o te está hablando de un jugador que vino a jugar. Bueno, me parece como que eso hace que para mí que el libro pueda ser leído por lectores súper exigentes, que van a ver los recursos narrativos, van a ver la cuestión de la temporalidad, de la estructura, y también por lectores y lectoras que no suelen leer, que no tienen el hábito de la lectura, y que vos este libro se lo podés prestar, se lo podés regalar y decir, che, mirá, ¿querés leer un libro donde te vas a reír, donde te vas a emocionar, con capítulos breves, con una prosa que no está cargada de descripciones y demás, sino como que fluye, tiene mucho ritmo? Me parecía que era muy importante ese registro oral y esa manera de plantearlo. ¿Cómo fue el proceso de escritura, de redacción, pero básicamente cómo fue el proceso de recolección de esos recuerdos, de la información que después volcás? Si vos decías, fui tomando nota, pero también te fueron aportándolo, porque vos das cuenta que todo el mundo sabía que estabas haciendo este libro, ¿no? Exactamente, hubo todo un proceso donde los pibes, todo un tiempo donde los pibes sabían que yo estaba escribiendo este libro. Entonces Y era muy venían y loco te porque contaban. Claro. venían y me contaban, yo los entrevistaba, les preguntaba sobre
alguna escena en particular o cómo se sentían con su vida deportiva o con su juego o demás. Yo tenía como también como que de alguna manera reconstruir un montón de situaciones que yo no recordaba, o situaciones o quizás en las que no estuve. Entonces ahí hubo todo un trabajo de recopilación de datos que fue muy, muy interesante, muy lindo, y después también fue un momento de mucha producción. O sea, yo diría que Homo Ludens tuvo 3 etapas muy marcadas de escritura. O diría 4 en realidad. La primera etapa arrancó antes de sentarme a escribir, que fue el momento que yo empecé como a imaginar la novela y empecé como a sentir que esta novela tenía que escribirse, que había algo que era interesante, una propuesta interesante. Entonces empecé a pensarlo, empecé a reflexionar sobre un montón de aspectos del deporte, de la historia y del estar ahí, de la vida del club. Entonces arrancó ahí. Después una segunda etapa que es el momento de escritura. En el momento que yo me senté, armé un machete como una especie como de, diría como una bitácora, o no una bitácora, como una especie como un plan de escritura donde empecé a anotar ideas para capítulos, personajes, descripción de personajes, la estructura, cómo podía ser, qué podía pensar, y después empecé a trabajar sobre capítulos concretos, donde empecé a escribir estos relatos, empecé a escribir estos ensayos, empecé a escribir las notas. Fue como una época, fue casi un año entero de una disciplina muy fuerte, de una escritura de 4 o 5 horas diarias, de estar Ah, entregado a esa escritura, encerrados, incomunicados, solo con el texto, y a producir y producir. Yo produje casi el doble del material que se terminó publicando. O sea, hay mucho material que quedó afuera, muchos perfiles de personajes que no entraron, situaciones, escenas, un montón de cosas un montón de notas quedaron afuera. Entonces, esta segunda etapa fue la de producción. Y después arrancó una tercera etapa que fue la del armado, la estructura de la novela. Esto estaba todo disperso. Encontrar la estructura de la novela y después ponerse a trabajar sobre lo que quedaba, hacer una selección, descartar lo que para mí ya no entraba y empezar a revisar y a trabajar ya el texto. Estas para mí fueron como las etapas más, y después el trabajo con la editorial también, donde la editorial hubo una claro. evolución y una reescritura. El libro tuvo varias reescrituras y varias versiones. Había una primera versión con mucha cantidad de notas, con muchos más capítulos, donde yo entendí que el ritmo del texto no iba con esa cantidad de notas. Me parece que la nota estaba como interrumpiendo y como frenando un ritmo, una velocidad de relato. Entonces empecé a reducir y a dejar solo aquellas notas que dialogaban directamente con el texto. Eso le hizo muy bien al texto. Y después, bueno, hubo algunos capítulos que quizás eran muy largos y también terminé sacando, o capítulos que fusioné con otros y los armé. Entonces me parece como que esos fueron como los 13 etapas, como 3, 4 etapas de escritura tan claras. ¿Qué pasó con el trabajo con el editor de MC? ¿Cómo fue esa? Vos me dijiste, bueno, hubo una reescritura. ¿Qué te observó? Este tipo de Mira, la cosas verdad me que fue decías. buenísimo. Yo trabajé con Paula Pérez Alonso, que es una Ah, gran bueno, una genia, editora genia histórica de total, sí. Planeta, genia total. Eh, y la verdad que la devolución que me hizo fue muy lúcida, fue espectacular. Ella me sugirió cuestiones de varios aspectos del libro. Me sugirió cosas que le parecía que faltaban, algunas cosas que parecía que se estaban repitiendo mucho, que se podían espaciar. Después me sugirió cambios estructurales, o sea, capítulos, mover capítulos de lugar. Me dijo, mira, este capítulo tiene que aparecer antes, esto que se dice acá también tiene que aparecer antes, es muy importante. Y también me sugirió algunas notas convertirlas en capítulos. Entonces como que fueron cosas que todas trabajaron para mejorar el texto, para que la experiencia del texto sea mucho mejor. La verdad que fue, y ahí yo pongo en valor el lugar del editor o del lector crítico que te da una mirada sobre un montón de aspectos que vos no conocés, no te das cuenta. El escritor está O sea, atento a un montón de cosas. O sea, una claro. mirada externa, aguda, es como, para mí es muy valiosa. O sea, sos muy receptivo Yo soy súper receptivo. Para mí la escritura es un acto, es una práctica colectiva. O sea, estoy completamente en contra de esa idea del escritor solitario que produce su obra completamente solo, no escucha a nadie y es un genio talentoso. Puede pasar, quizás, no sé, sos Dostoyevsky, ponele, pero realmente en líneas generales yo creo que la práctica colectiva de la escritura, sobre todo de las lecturas, o sea, no significa que incorpore todo lo que me dicen. Hay un montón de cosas con las que discuto y digo, no, mira, me sirve para pensar, pero yo creo que esto me interesa por otro lado, así que, y también creo que no le doy a leer a un montón de gente, tengo como 2, 3 personas que son como mis lectores, que ya me conocen y que a los que escucho y tengo esa confianza, me parece como que ese rol del editor, lector es re importante.
Iba a tener otro nombre, La banda del secador, lo ponés, eso fue Sí, así. eso fue así. El libro tuvo varios títulos desde que empecé a escribirlo. El primer título que tuvo fue Tercer Tiempo, que era la primera carpeta, se llamó Tercer Tiempo. Hubo un segundo título que se llamó Bajar a Defender. Después hubo el título de La banda del secador y al final quedó Homo Ludens. Me parece como que en la búsqueda del título, en el momento fueron como apareciendo eh, ideas y un poco pensar qué título expresaba mejor el espíritu del libro. Y a mí me pareció como Ludens, si bien es el título del libro de Huizinga, de otro título, de otro libro, me pareció que encajaba muy bien en la manera, porque jugaba a dos niveles muy claros. Uno es proponer, o sea, el libro propone que el ser humano se define por la práctica de jugar, por el acto de juego, que ni es por lo que sabe, ni por lo que hace, y además eso es juego. El juego es algo constitutivo de cultura, de vínculos humanos, es una práctica completamente inútil, de presencia pura y de interacción, de juego. La vida es, estamos acá, jugamos unos años, después nos morimos y ya está. Eso por un lado. Y después también jugaba en otro nivel, en otro plano, que es en el plano de reírnos un poco de esta idea de los deportistas como cavernícolas, digamos, un poco en esa conexión con lo animal que tiene, a la que nos lleva el deporte. Nosotros nos convertimos un poco en eso, en esa idea de cavernícola, estamos con un palo en la mano, hacemos chistes, nos reímos de cualquier cosa, nos tiramos pedo, nos reímos, corremos, dormimos, no sé, o sea, hay algo muy bestial y muy vital también en eso. Entonces me parecía que jugar con eso y con la tapa y con las ilustraciones que tiene el libro interiores y la ilustración a la tapa, que son de un estilo de arte rupestre, esta manera de Ujú, entender al sí. ser humano, esa animalidad, me parecía como también muy, nada, que iba muy bien para el libro ese título. Así que bueno, ahí quedó. Pero hay también hay momentos también de reflexión, los tiene y muchos y profundos, y hay una teoría que vos esgrimís que es el deporte como revolución, ¿no? ¿Cómo lo podrías sintetizar acá Como para la arma de la gente que hoy... revolución. Mirá, yo lo que un poco en ese capítulo, que es como un ensayito que nunca escribí, Sí. en el que propongo que el deporte es un ámbito donde hay tanta organización, hay tanta disciplina, hay tanto compromiso, hay responsabilidad, hay comunidad, hay vínculos humanos, que si es un ámbito que si se lograra concientizar políticamente, o sea, encauzar toda esa energía y esa capacidad organizativa en la práctica política, podría tener un potencial revolucionario, en el sentido, claramente jugando, por supuesto, porque no Sí, vamos sí. a menospreciar la práctica revolucionaria, sobre todo en este siglo XX, donde fue tan importante y tan fuerte, pero lo que quiero decir es que son ámbitos donde el capital siempre se ocupó de despolitizarlo. Pasa también en el ámbito militar, digamos, qué sé yo, el ejército también es un ámbito completamente despolitizado, si uno quiere, donde no hay una mirada crítica de la realidad, donde no se plantean las injusticias de este sistema de producción, que haya gente tan rica y gente tan pobre. Entonces, me parece como que esa idea, la posibilidad de pensar una posible politización o concientización política del ámbito deportivo me parecía como muy divertido, como decir, che, bueno, ¿qué onda? Si politizamos a los hinchas, a los jugadores, si va, es un montón de gente organizada. O sea, vos pensás que la gente del hincha que va a la cancha, es gente que tiene una pasión y un lugar de pertenencia. Bueno, imagínate si eso pudiese llevarse a la sociedad, a un país, a una ciudad. Me parece como que podría ser muy interesante pensar esa idea. Y el libro tiene mucho de política también, digo, el personaje habla. De hecho, hay creo que un capítulo donde cuenta del el retorno después de los entrenamientos, creo que con Sandro, Sí. donde tienen puntos de vista totalmente distintos. Sin embargo, esas diferencias no les impide conversar y charlar. Pero hay otros pasajes donde también Patito habla de política y se expresa políticamente, con El libertad, libro ¿no? Por supuesto. propone lo colectivo, o sea, propone la práctica colectiva y la dimensión política que tiene lo colectivo. La dimensión política que tiene formar parte de un club, formar parte de un grupo de amigos, juntarse, estar, ayudarse, colaborar, tener una red de gente que te puede contener. Todo eso son gestos políticos, sobre todo en una sociedad que nos quiere tan individualizados, que nos quiere tan solitarios, que nos quiere encerrados, consumiendo todo el tiempo, produciendo, angustiados. Entonces me parece como que desde ese lado, el estar
en un lugar, encontrándose al aire libre, practicando una práctica que requiere compromiso y demás, es un gesto político. Me parece que está bueno leerlo desde ese lugar. Y también entiende lo celebratorio como un gesto político. Porque encontrarse y celebrar también es político, es encontrarse, es estar. Entonces me parece como que desde ese lado el libro lo piensa. Y tu próximo libro va a ser el que mencionás, La Orga, ahí, un libro dedicado Hay un a libro tu compañero. exactamente, tengo pensado como armar como una trilogía, digamos, como el tercer libro es contar la historia de un grupo de amigos que militan desde los 15 años del colegio en organizaciones de así de base, que arman su propia organización, que bueno, contar un poco toda esa épica de la práctica de la militancia, que es muy linda también, porque además ellos son amigos, que quiere, esto también va a estar inspirado en un grupo de amigos, y ahí se va a trabajar, bueno, un poco desde esa ficción que es lo que se propone, digamos, como que esa práctica de estar, sobre todo en estos momentos, me parece súper necesaria. Ir a un lugar, ir a un centro cultural, ir a un comedor de barrio, estar ahí, encontrarse, armar vínculos y tejer redes hoy en día en un mundo tan atomizado y tan digitalizado me parece como re importante y muy, muy necesario. Así que el proyecto está ahí, después hay que ver cuando me siento, qué va pasando, cómo voy tomando notas, voy a entrevistar a muchos de estos personajes y bueno, voy a ver un poco bien cómo lo armo en torno a qué es el libro, pero me parece re importante volver a recuperar la práctica de estar en la calle, de encontrarse y de poder hablar y debatir. Ahora, sería un nuevo libro donde vas contando tu aldea o tus distintas aldeas, porque Exactamente, sí. corregime si ejemplares únicos contás aquellas personas o personajes que van a tu librería. Sí, Con Homo Ludens, tu universo deportivo, tu equipo de hockey y acá tus compañeros de militancia política. exactamente. Un poco me parece como, no sé, me parece como interesante que un plan de obra sean los tres universos. La idea de un narrador que vos puedas contar, chico, onda Patricio Rago, mira, él tiene tres libros, los tres libros hablan de ciertos universos, de ciertas esferas muy diferentes de la vida. Es el mundo de la literatura, el mundo del deporte y el mundo de la práctica de la militancia política. Me parece como tres mundos ahí para que también de alguna manera están muy vinculados entre ellos, entre la capacidad de soñar, en un futuro posible, en el hacer, en el estar, en el vincularse. Me parece que un poco todo lo que hay, el tema de fondo siempre son los vínculos, es la comunidad, es el lugar de pertenencia, es la amistad, es esa forma de amor fraternal. Me parece que un poco por ese lado va. Después veremos, quizás escribo ese libro o no lo escribo, aparece otro, y después hay una tetralogía, qué sé yo, no sé, vamos a ver. A mí me interesa tomar elementos de la realidad y ficcionar a través de eso. Me parece como re interesante, creo que hay realidades muy, muy, muy ricas para trabajar en la ficción y creo que eso está muy bueno. Eso también hacía el cine italiano, donde también hay una influencia de este cine, de esta especie de realismo que se va como llevando a lo delirante, donde hay tragedia, pero también hay mucha comedia, donde hay ternura. Me parece como que también esos son elementos que a mí me reinteresan del ser humano, sobre todo esto, la ternura, la capacidad de resistir, de hacer cosas, de organizarse. Me parece re importante en estos tiempos. Ya una última, al menos de mi parte ahora, y le dejo el espacio para que la gente comente, te charle, te diga lo que quiera, te pregunte o hable de lo que le parezca. ¿Seguís jugando al hockey? No, no, me No, retiré ya hace varios pero, años. pero ni siquiera de manera recreativa, como hobby. No, 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 me pasé al tenis. Es una transición que a veces los jugadores de hockey hacen también. El tenis es un deporte maravilloso. Yo jugué cuando era chico, así que ahora me pasé al tenis. A mí lo que me pasa, o sea, tengo amigos que siguen jugando, gente que juegan de manera más recreativa y demás. A mí siempre me pasó que me frustro mucho. Cuando ya no estoy entrenado y ya no me salen tanto las cosas, es como que lo empiezo a pasar mal. Como que me duele todo, me frustro porque no me salen. Entonces digo, bueno, ya fue, preferí ya está. Además son muchos años también, uno se cansa. O sea, jugar a un deporte de los 5 años, jugarlo hasta los 40 casi, y son un montón de años. Ya Ah, está. 35 años lo jugaste. Claro, exactamente, sí. Igual, entonces ya es un montón. Ya, o sea, muchas veces lo extraño, por supuesto. Extraño esa sensación, esa adrenalina de estar dentro de la cancha, de jugar un partido por los puntos, de ir 4 veces por semana al club, a encontrarme con tus amigos y demás. Pero bueno, lamentablemente
la práctica deportiva tiene ese final tan duro vinculado al cuerpo y al paso del tiempo que, bueno, lamentablemente hay que asumirlo. También en el libro se trata un poco de Sí, retiro de sí. masita, que también es otro de los capítulos que a mí más me emocionan, de lo difícil que es dejar algo que uno ama tanto, es re duro. Pero no volvés al club, no, o no No, yo volviste sí, al más club sí, voy todos los viernes. todo lo bien. Hoy después voy. El asado de los viernes sigue firme eso. El asado de los viernes lo seguimos, o sea, vamos, jugamos al tenis, después le hacemos el asado y cuando los pibes terminan de entrenar, nos juntamos todos a comer. Ah, está muy bien, Así que ese muy es el bien. plan de mis viernes, todos los viernes, pero durante los próximos 30, 40 años va a ser mi O plan. sea Así que que, terminás pero acá y te vas para allá. me voy para el club, me están esperando los pibes ahí para jugar un rato y después a comer un rico asadito. Muy bien, muy bien, muy bien. Es la vida misma. Bueno, ahí no sé si alguien quiere comentar, decir algo, si se siente identificado también con la historia de vida de Patricio, o por lo menos de lo que cuenta Patricio en el libro, ¿no? Me pueden Eh, preguntar de cualquier cosa, si no leyeron el libro, igual me pueden preguntar sobre aspectos del deporte o del libro en sí o lo que se animen o cualquier otro tema. Yo respondo el todas las preguntas. librero, Lo que no sé lo invento, como dice. el librero Patricio ha creado una feria hermosa, la Feria del Libro Usado, que tiene su Exactamente. mercado también, ¿eh? Tiene su mercado la Feria del Libro Usado. No, sí, la Flu es un eventazo, a los que ya los invito. Seguramente sea en septiembre, 5 y 6 de septiembre, es una feria de libros usados, donde están las mejores librerías usadas del país, con una selección de sus mejores libros, y también hay gastronomía, hay actividades, charlas. La idea también es celebrar la lectura, todo en tono celebratorio, como podés ver, todo forma parte como de un mismo dispositivo, que es el entenderla celebratorio también como una manera de vivir la vida y celebrar el hecho del milagro de estar vivos, de estar compartiendo este mundo, esta realidad y poder tener un cuerpo que nos da tantas sensaciones también tan maravillosas. Así que diría como y que la vida compartida es más linda, o sea, como que lo colectivo realmente es algo muy hermoso. Un poco el contraste entre el gol individual y el gol colectivo, yo siempre digo que el gol de 8 o 10 pases donde participan todos los jugadores es una fiesta, es increíble. Sobre todo por el Claro. grado de dificultad que tiene. Es muy difícil lograr coordinar tantas personas dentro de una cancha para que se pongan de acuerdo y para que ejecuten un montón de gestos tan difíciles con un equipo contrario que está buscando romper ese, ese equilibrio, digamos, esa belleza que es la construcción de una jugada colectiva. Así que sí, diría que sí. Así que bueno, tranqui, si no hay preguntas, no se sientan obligados Hola No, tampoco. Patricio, hola Gastón. Hola, hola, ¿cómo ¿cómo Bueno, andan? estás? como no encuentro, estoy tratando hace rato de buscar la manito para levantarla, pero no la Ok, encontré, así que por eso Está muy bien. directamente me metí. Dos cosas, obviamente no leí el libro, no lo leí, no lo conocía, lo estoy conociendo ahora y con la charla que ustedes nos compartieron, obviamente me dieron muchísimas ganas de leerlo, así que ya veré cómo lo consigo. Porque yo vivo en Orán, en el norte de la Argentina, ok. en la provincia de Ok, Salta, ¿sí? bueno, o sea, en principio se consigue en todas las librerías del país, hay que ver porque lo distribuye, es un libro publicado por MC, que es del grupo Planeta, así que Claro. Buenísimo. si no está en tu librería amiga, ellos lo pueden encargar y lo traen seguro porque el libro tiene distribución en todo el país, así que eso, Buenísimo. sabelo. Lo que quería aportarte era que a mí, esto que me decís que a veces la ficción es más épica que la realidad, a veces me parece que la realidad no solamente es más épica que la ficción, sino incluso mucho más brutal que la ficción, Sí, ¿no? sí, claro, Y lo sí, que nos sí, está pasando en este presente tremendo que estamos viviendo, es lo pone en evidencia, ¿no? Es total. muchísimo más brutal. Así que me gusta muchísimo que hayas hecho como una autobiografía y a la vez autoficción, digamos, de toda esa etapa de tu vida. Me atrae muchísimo y por eso me dan ganas de leerlas. Y otra cosa que me atrae mucho es que escribís desde la ternura, que hoy está tan devaluada, ¿no? Porque de alguna manera eh, se escribe, o no solamente se escribe, se vive a veces en ámbitos de violencia, de odio, de desprecio, de maltrato, y de pronto que vos reivindiques la ternura y este lazo comunitario y reivindicar los vínculos,
me parece valiosísimo. Eso es lo que más me invita a leer tu libro. Así que bueno, te felicito, Patricio, por Bueno, el libro que leíste y por esta linda charla que nos compartiste con Gastón. Muchas bueno, gracias. muchas gracias, Silvina, muchas gracias. La verdad que sí, me parece re importante la ternura y reivindicar la ternura en estos tiempos tan violentos, donde es eso, hay tantas personas rotas, tantas vidas, tantos vínculos quebrados. Me parece que la ternura es una forma de darnos como ánimos también. Yo pienso muchas veces que esto es como los videojuegos, tipo donde vos tenés la energía y cuando te van pegando piñas te va bajando. Bueno, para mí la ternura es como algo que como que te da un aire, me parece como re importante, es una manera muy legítima. Así que bueno, nada, qué lindo. Ojalá puedas conseguir el libro. Si no lo conseguís, me escribís o le escribís a los chicos y vemos de qué manera. Pero yo quiero que el libro lo tengas y pueda llegar, así que me encantaría. Gracias, No, Patricio. a vos, Lina. Gracias, Bueno, acá Silvina, ¿eh? tenemos dos preguntas en el Dos chat, así que preguntas. Tres, tenemos de mirá, tres. Sandy. Sandy dice si hubo algún personaje que se me dificultó desarrollar o todos fluyeron naturalmente. Mirá, la verdad que es una muy buena pregunta. A mí me pasó algo con el personaje de Moro. Moro es un personaje que, bueno, que es quizás uno de los más protagonistas, que es ese capitán del equipo que sufre una transformación y que de repente empieza como a ocupar un rol de líder y demás, y ese rol también se le va de las manos, en un momento empieza como a desbordarse, tiene como que aprender a llevar eso y a entender que los demás jugadores también son seres humanos y que también sienten cosas, no son robots. Es un jugador que, por otro lado, también tiene un lado muy hippie, súper hippie. Entonces me parece ese personaje que en un momento iba a ser Pumba, después terminó siendo Mo. Fuimos como construyendo. Ahí ese con Moro diría que fue un personaje que me costó, en el sentido de que fue muy desafiante y que hubo versiones anteriores hasta que le fui encontrando cuál era el lugar. Y después hay otro personaje también que es Ricky, que también es un personaje en el que también, bueno, hubo que hacer un trabajo ahí de ciertos aspectos y demás. Así que eso me parece como, son dos personajes que diría que me costaron. Lo demás creo que fluyeron en general, algunos tenían más presencia, después tuvieron menos presencia, pero diría como que esos son dos personajes. Después acá hay otra pregunta que diría que es de Analía Analía. Melgar, ¿A sí. partir de qué edad lo recomendás? ¿Trabajo con adolescentes? Bueno, es una muy buena pregunta esta, Analía. Te voy a decir por qué. Porque, nada, el libro realmente es una novela de aventuras que puede interpelar a cualquier persona que haya jugado algo o simplemente le interese el deporte deportivo o nada, o quiera sumirse en ese lugar. Yo creo que esta manera tan dionisíaca de vivir la vida que tienen los personajes para adolescentes, diría, no es lo mismo un adolescente de 12 años que uno de 17. Sobre todo por una cuestión, diría más que nada por el alcohol y por el faso, digamos, y digamos, por un poco por ciertos consumos de los personajes, quizás podría usarse algunos capítulos donde no esté tan presente esa manera tan dionisíaca que tienen de vincularse los personajes, con el placer y con la experiencia, o si no, bueno, quizás una charla previa, no sé, donde, bueno, quizás, imagino que los adolescentes saben que hay personas que fuman porro, toman una pepita cada tanto, que yo creo que de esa manera, y sobre todo, bueno, con la tele y tanta aprender la tele, bueno, ahí tendrías que un poco evaluar vos qué te parece. Por eso te diría, bueno, me interesa igual que si lo lees me cuentes qué te pareció. Primero, si hay posibilidad si te pareció interesante trabajar algunos capítulos o algunos textos quizás un poco censurados, si querés, si no da para charlar con los adolescentes en este momento sobre ese tema, un tema tan delicado. Me cuentes un poco qué te pareció y bueno, cómo si terminaste trabajando. A mí me encantaría, la verdad, que el libro se trabaje con adolescentes, me parece espectacular, pero sí creo que, bueno, sobre estos tipos de consumos, y también una cuestión también con la sexualidad, una manera muy libre que tienen ellos de vivir la sexualidad, sobre todo con cierta mínima juego homoerótico también entre ellos, como ciertos chistes, me parece que también está bueno, pero bueno, yo creo que recontra podría ir, pero bueno, quizás estaría bueno ver cómo lo encarás. Me reinteresa saber si lo haces, cómo lo terminaste encarando, me encantaría saberlo. Hola, Hola, perdón, soy Analía. ¿cómo andas, No, Analia? bien, bien. Te consultaba porque, bueno, soy coordinadora de Club de Lectura
más que nada adultos, pero bueno, siempre hago encuentros, digamos, gratuitos y para diferentes edades, y me vienen a buscar muchos grupos adolescentes como Grupo Scout, o ahora, bueno, tuve la invitación de una profesora de historia para un tercer año. Entonces, me pareció súper interesante la propuesta. O sea, no lo leí, pero al escuchar me pareció una lectura muy fresca, eh, que por ahí tocas un montón de temas como la motivación, el deporte. Así Total. que, bueno, está para leerlo y ver, como decís vos, Bueno. después cómo lo trabajo dependiendo, ¿no?, las edades. Pero bueno, siempre estoy tratando de tener este tipo de lecturas para cuando se presentan casos así de adolescentes. No, está buenísimo. A ver, igual creo, a ver, no sé, vos ves una serie como Ocupas o la serie la del Marginal, bueno, que de Marginales, o sea, la gente hay un montón de consumos, en el sentido, ahí tenés como un poco ver de qué manera se puede, como es eso, como puedes encarar. Me da mucha curiosidad ver cómo te terminás vos pensando esta situación y bueno, ver si da o no y cómo la armarías. Yo creo que sí, claramente hay capítulos en que no es que está presente en todos los capítulos, pero bueno, sí diría que me parece como interesante. También como un desafío para ver, bueno, ok, de qué manera se puede también tener una mirada sobre ciertos consumos, también una mirada un poco más, menos demonizada, de decir, bueno, ok, como poner o sea, el fentanilo, la cocaína, bueno, puede haber diferentes consumos y usos de ciertas sustancias de manera controlada, también consciente, de bueno, no adictiva y súper, o sea, lo que quiero decir es que el libro no tiene una mirada sobre los consumos de reviente como No, algo no, para muy nada. voraz, sino que es muy celebratorio, son como nenes medio como jugando, hay algo muy, Sí, sí, muy tal cual, tal infantil en, cual. en esa manera de entender y muy conectado con la risa, con el humor, ¿me entendés? Es algo que, o sea, no son historias de cómo la droga destruyó una vida y gente violenta, sino todo lo contrario, es algo muy, muy tierno y muy luminoso esa manera de entender su vínculo con el faso, con una bebida y come unos brownies, una manera muy en ese lado, muy, muy divertido y muy luminoso. Entonces, por eso me reinteresa ver si lo lees en un momento, me cuenten, me escriban, puedes escribir ahí por Instagram, ahí Aristipo Libros y me contás. Y también si querés que yo tenga una charla por Zoom en algún club de lectura o algo, yo me resumo, a mí me encanta, me parece como re lindo poder tener esa posibilidad también. Y también un poco, también se puede llevar el tema de, bueno, cómo son nuestros consumos, cómo consumimos. O sea, somos adictos al azúcar, somos adictos al trabajo, somos adictos a la dopamina de las redes sociales, del Instagram, digamos, cómo al mate, al café, de qué manera el alcohol, cómo se consume. Entonces me parece como que puede ser algo interesante. Pero bueno, te la tiro, puede que ver si querés agarrar esa No, no, pelota o no, eso lo ves, pero yo estoy re disponible, a mí me encanta y sobre todo me encanta poder dar otras miradas y poder problematizar ciertos temas que muchas veces llegan muy demonizados y con una mirada muy pacata y muy puritana, si querés. genial. Vos después podés compartir Eh, tus eh, redes sociales. sí, eso te iba a decir, Patricio, si querés en el Dale, chat, compartí contacto, dale. lo que vos quieras, porque aquí hay personas que coordinan clubes de lectura y por ahí estaría bueno No, a mí que me encanta. pudiese. Ahí le acabo de pasar es el Instagram, que es Aristipo Libros. Eso lo comento yo y me escriben a full, si coordinan clubes. Yo quiero que el libro se lea, me parece como que es muy hermoso, sobre todo lecturas que no podrían llegar y que el libro se discute y se debata. Me parece espectacular, que digan qué les parece, qué no, también cómo ellos viven su animalidad, su masculinidad, qué pasa. O sea, todo eso me parece como re interesante para charlarlo, sobre todo y siento que es un tema sobre el que no hay mucho trabajado, sobre todo de la ficción. Me parece como re interesante y re rico si se puede armar así. Y yo estoy para eso, para sumarme, para charlar, para estar, para lo que necesiten. Me parece como re lindo eso. Ahí quedó una consulta Quedó una, a ver. Elisa. Elisa dice, ¿cuántos libros publicaste? ¿Cuántos libros Tenemos. publiqué? Mirá, tengo un libro de cuentos que se llama Ejemplares Únicos, que salió en 2019, el que vos presentaste, que es un libro de relatos de la librería, cuento las aventuras de un librero usado en Buenos Aires, cuento las historias que me cuentan los clientes cuando vienen a la librería, que son cosas muy extraordinarias, porque son personajes muy extraordinarios ellos, los que vienen, algunos clientes,
Y después también cuento un poco la aventura de ir a comprar bibliotecas particulares, cuando a mí me llaman y me dicen, mira, tengo una biblioteca porque falleció mi abuelo y tengo que venderlos. Entonces, un poco historias del libro usado, hábitos lectores. Ese es mi primer libro, salió en el 2019, Por bajo de la luna. Y después esta es mi segundo libro, que es la primera novela. Después tengo libros escritos antes, pero bueno, esos ya están tipo como ya casi prohibidos, diría. O sea, no, son libros no Eso digo no se errores de muestra. juventud porque los disfruté y me formaron, pero digamos, mis dos libros son estos, yo siento son ejemplares únicos y homo ludens, así que esos son los Muy de bien. Elisa. Y después Diana pregunta, Diana, sí. muchas gracias a Balón de Patricio, pensaba en ese legado de relatos de fútbol de autores como Fontana Rosa, Soriano, Bayer, incluso a Sacheri. ¿Hiciste algún linkeo con esos textos? Sí, o sea, los conozco, los he leído, a mí me gusta mucho Fontana Rosa, lo amo, lo reivindico como narrador, no solo como humorista, me parece un gran narrador con una gran obra. Y diría que sí, yo la verdad que tomé mucho de ellos, o sea, yo me siento también en esa tradición de donde se trabaja con el humor, donde se trabaja con la ternura, con lo popular, con personajes de segundo plano, digamos, que no son medio antihéroes, me parece como re interesante eso, pero bueno, yo quería como darle un giro, digamos, a mí me parece muy, muy interesante, o que me parecía interesante del libro, era que los personajes no fueran jugadores de hockey o de rugby o de un deporte hegemónico. Me parecía muy interesante que ellos jueguen al hockey sobre césped masculino, que es un deporte que siempre fue asociado a las mujeres, porque lo juegan mayoritariamente las mujeres hace muchísimos años. Entonces, como que los jugadores de hockey siempre tuvimos medio bullying. Siempre nos decía, oh, jugás un deporte de minas, ese deporte, ja, 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 qué sé yo. Entonces, que estos personajes que son blancos, heterosexuales, qué sé yo, hombres, varones, no sé, habiten lo minoritario, eso es algo que también les da como un plus, les da como una capa los vuelve un poco más cercanos, ¿entendés? Entonces, ese linkeo lo hice desde lo popular y desde ese juego de darle voz a esos personajes que no son los brillantes, pero me interesaba darle esta idea y tampoco hablar de esta, y también hablar de un deporte muy poco conocido, para eso también juegan las notas que cuentan ciertos aspectos del deporte. ¿Tuviste algo pedagógico en cuenta en este libro, de explicar un poco de qué se trata el hockey? Me parecía era interesante no dejar afuera, digamos, que la gente no se sienta afuera cuando habla del corto, de arrastrar ciertos aspectos concretos, de gestos técnicos, que cuando yo estoy contando una situación de un partido, y si no, más o menos sabés de qué se trata, por lo menos me parecía como interesante contarle a los lectores y lectoras que nunca vieron un partido de hockey algunos elementos como del deporte. Me parece también un poco, viste, vinculado también a la ilustración de la tapa, esto de que el origen del hockey, yo lo imagino como el momento que el ser humano agarró un palo, un hueso y le pegó con algo a alguien. Esa idea de ese pulgar y esa mano agarrando el puño y pegando, me parece como que también jugaba ahí en algo también muy constitutivo del ser humano, la capacidad de agarrar un palo con la mano y pegarle algo. Es muy eso del homínido, por lo menos. Así Claro. que diría que en ese sentido sí hice esa cuestión así pedagógica y también proponer ciertos valores que son como un poco los que yo siento que se dan en un deporte colectivo y en un deporte como el hockey y cómo los personajes del libro ven esa manera, viven el deporte. ¿Alguien más quiere Bien, ¿alguna comentar, decir pregunta algo? Bueno, más? Una pregunta hablé ahora, agradeciendo. sí, No, también, bueno, ibas a decir cerramos. algo, me parece, Patricio, ¿no? No, si hay alguna otra pregunta y si no, bueno, tranqui, eso. O sea, creo que es un libro que se puede también vender, regalar, recomendar, leer. Creo que nada, estoy disponible realmente para lo que quieran y si quieren armar algún tipo de evento, de charla, de clubes y demás, a mí me parece como muy lindo, es muy mágico que un libro sobre el que uno trabajó tanto, con el que uno trabajó, esté circulando y llegue a personas que uno no lo conocen y que le pueda despertar situaciones, emociones de diferente tipo. Me parece como que lo más lindo, me parece como que es un momento lindo. Así que bueno, estoy ahí para decir, bueno, y agradecerle de estar acá. Para mí es eso, ya se hayan conectado un viernes 7:30 de la tarde para escucharme hablar de Homo Ludens, para mí es como, yo me anoté y dije, bueno, ¿quién se va a anotar? Así que nada, ojalá Muy que la bien. hayan pasado lindo.
y que tengan ganas de leer el libro y que, bueno, y que si lo leen después me cuenten y vean qué les pasó, con qué se pelearon, con qué disfrutaron, qué cosas le despertaron. Mira, hace poco vino un señor que había leído una nota que salió en página 12, salieron 3 notas, así que también pueden, o 4 en realidad, 4 notas en revistas también literarias, pueden googlear Homo Ludens y salen, que también, esas son lecturas que van como sumando, viste, a todo el relato de la novela. Y vino un señor y me dijo que él había leído una nota de página 12 y él había sido jugador de básquet y ahora era entrenador, entonces le interesaba también toda esta cuestión de lo colectivo, sobre todo para las nuevas generaciones, para ver cómo se puede construir ese espíritu de equipo, de grupo, ese ocupar roles diferentes, hacer cosas que quizás no es lo que vos querés hacer en ese momento, pero lo tenés que hacer por el equipo. Me parece que esa entrega, que es el concepto que yo propongo en Bajar a Defender, que es una decisión que uno toma, que no quiere, nadie quiere bajar a defender. Es un embole bajar a defender. Lo hacemos porque hay que hacerlo por el equipo, porque tenemos que recuperar la pelota. Entonces creo que... Y vino muy emocionado a charlar, nos quedamos charlando, me contó de su historia deportiva y se lo llevó, así que como que van surgiendo cositas. Y después también escritores o escritoras que nunca jugaron a nada y dicen, che, wow, me puse a ver videos de hockey, me reinteresó esto, cómo se vive, tal, la velocidad. Así que bueno, eso nomás, agradecerles. Y a ustedes, por supuesto, a la Fundación La Balandra, Gastón, por la invitación. A vos, Patricio, por esto, por el libro, por la novela, por la amabilidad de siempre que tenés con nosotros también. Y bueno, y a toda la gente también que se enganchó, como vos decís, este viernes acá, que siempre es lindo encontrarse y charlar de literatura, que es un poco lo que nos une, lo que nos apasiona. Me encanta, Así que un placer. bueno, gracias Patricio, disfrutá hoy del asado como todos los Me voy a comer un viernes. asadito, le voy a contar a los pibes que estuve charlando con ustedes sobre el libro, se van a poner contentos. Mandale saludos desde acá Le y mando. bueno, y a todas ustedes también, que pasen un lindo fin de semana. Nos vemos en otro Muchas encuentro de gracias. Fundación. Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Gracias. Chau, chau. Chao, chao Patricio, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.